El proceso socioeconómico de Venezuela. Características de la Venezuela prepetrolera o agraria desde 1900 hasta 1930. Venezuela era una de las naciones más pobres de América Latina, donde la vida era miserable para un altísimo porcentaje de la población. La clase terrateniente ejercía el predominio del poder económico y político. Por ende, no existía desarrollo de las instituciones políticas, económicas, profesionales o sindicales, ni el progreso científico o tecnológico. La mayoría de los venezolanos eran analfabetas. La sociedad estaba dividida en dos clases muy marcadas, donde la élite terrateniente y comerciante estaba de un lado y la inmensa población marginal campesina estaba del otro. La dependencia de la exportación agrícola por parte de los mercados internacionales era la base de la economía. Surgió la aparición de los ingresos provenientes de la explotación del petróleo, que vinieron a cubrir el déficit de la producción de las actividades agrícolas, donde los precios del café, ganado y cacao bajaron en el mercado internacional. Al principio, estos dos sectores trabajaban sin entorpecerse unos con el otro, pero posteriormente, en el auge petrolero, hizo sentir la insuficiencia negativa sobre la agricultura. Durante el periodo petrolero o agrario, la economía de Venezuela era de carácter dependiente. A finales de este periodo, Venezuela tenía una producción agrícola de un 15%, siendo los principales elementos de manufactura el cacao, añil, café, algodón, ganado en pie y en cuero. El sector primario consistía en la base de la economía, que fue creciendo de manera lenta y moderada en ventas en el mercado. El sector secundario estaba compuesto por los elementos producidos por los artesanos. Aunque tenían pocos recursos, sus productos competían con aquellos que provenían del extranjero, pero no lograban transformarse en las burguesías industriales. El sector terciario entre las regiones de Venezuela eran poco desarrollados debido al estado de pobreza de la mayor parte de la población y a los escasos sistemas de comunicación entre las regiones. Sin embargo, el comercio con otros países era muy activo, el cual estaba en manos de las casas comerciales extranjeras establecidas en Caracas y los principales puntos del país, donde se daba la importación y la exportación de los elementos producidos en Venezuela. Venezuela, con 1 millón de kilómetros cuadrados, contaba con una población que escasamente llegaba a menos de 3 millones de habitantes para el año 1900, donde predominaba la población rural, dispersa en pequeños pueblos, haciendas y hatos. Caracas, que era el centro urbano más importante, contaba con apenas 50.000 habitantes y mucho menos en otras ciudades. Hasta el año 1910 se pudo determinar un porcentaje poblacional para los sectores urbanos, siendo el 15% el sector urbano y el rural en un 85%. Para el año 1920, el sector urbano constituía el 20% de la población y el rural un 80%, y ya para el año 1930 la zona urbana componía el 25% de la población y la zona rural un 75%. Condiciones de vida y salud de la población durante la Venezuela prepetrolera o agraria. La población vivía físicamente diezmada, tanto por los efectos de las guerras civiles como a consecuencia de las enfermedades tropicales. Estas se originaron en una precaria cobertura de los servicios básicos de saneamiento, agua potable, disposición de aguas negras y de basura, viviendas pésimas, poca atención médica y de educación. Este cuadro de empobrecimiento no solo se circunscribía a los sectores marginales de la población. Muchas de las enfermedades infecciosas y parasitarias eran de herencia colonial que se habían venido tomando o tornando mucho más críticas. El paludismo, la parasitosis intestinal, las enfermedades típicas infantiles como la gastroenteritis y la neumonía, al igual que las de origen hídrico como la tifoidea y la paratifoidea, afectaban de manera relativamente similar a una población predominantemente rural, alrededor del 90% en 1910. Cuya expectativa de vida no superaba los 35 años. A pesar del periodo de tiempo que dispuso la Venezuela agraria, los avances a nivel económico, de población, salud y enfermedad no se comprendieron hasta la llegada del petróleo. Es por ello que estos elementos guardan relación entre sí, ya que no solo disponían de una institución y no alcanzaban a ejercer su labor de manera eficaz. Por ello, el crecimiento de enfermedades, la falta de atención médica, la división de clases sociales y la dependencia económica representan a las características de esa época, siendo precarias y poco eficientes, afectando principalmente a la población marginada. Desarrollo de los procesos migratorios de la Venezuela prepetrolera o agraria.
Causas que impulsaron los movimientos migratorios: la búsqueda de mejores condiciones de vida, el predominio del latifundismo en posesión de la tierra, la búsqueda de mejores fuentes de empleo y el servicio militar obligatorio. Consecuencias del éxodo rural en el campo: disminuye la mano de obra para el trabajo y la vitalidad de la población. En la ciudad se multiplica la población urbana y se origina la marginalidad. Reformas políticas. En 1902 se lucha contra el bloqueo de las costas venezolanas. Con la llegada de Gómez, invita a barcos estadounidenses a puertos venezolanos. Durante la Primera Guerra Mundial se apoya con petróleo a las fuerzas aliadas y se culmina la carretera transandina. Políticas públicas en materia de salud. El Hospital Vargas llegó a ser el único hospital general. En el año 1911 se crea la Oficina de Sanidad Nacional y al año siguiente se promulga la primera Ley de Sanidad Nacional. En el diciembre de 1923 se aprueba el decreto sobre saneamiento de los llanos de Venezuela y en el año 1936 se crea el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. A partir de entonces la atención a la salud se convierte en una prioridad del Estado. Marginalidad en Venezuela. Causas: el crecimiento urbano, el incumplimiento de las normas ciudadanas y el problema del desempleo y subempleo. Consecuencias: la ausencia de servicios públicos, delincuencia, miseria e inseguridad. Vivir en malas condiciones genera mala salud y la falta de ingresos puede repercutir en los gastos de salud, por ejemplo, en la compra de algún medicamento. Indicadores socioepidemiológicos, sociosanitarios y sociodemográficos de 1900 aproximadamente hasta 1930. El paludismo, las parasitosis intestinales, las enfermedades típicamente infantiles, entre otras, afectan a una población que para la época era predominantemente rural. La presencia de enfermedades endémicas se debía a las condiciones de vida precarias. La mortalidad estaba asociada a la falta de acceso de agua potable. A principios del siglo XX, la población venezolana era mayoritariamente rural. La población urbana solo representaba del 15 al 16%, y según los registros censales, el crecimiento osciló en 1%. Natalidad y mortalidad. Desde el año 1904 hasta el 1930, la natalidad fue muy alta, con un promedio del 28%, mientras que la mortalidad fue moderada, con un promedio del 20%. Distribución de las zonas de marginalidad. A pesar de que Caracas registra la mayor incidencia de este fenómeno, existen otros estados que representan un mayor porcentaje en relación a la población total de sus viviendas. Mérida representa el menor porcentaje. El del Estado en materia de salud en la Venezuela prepetrolera, tenemos que el origen y desarrollo de la medicina venezolana desde la colonia hasta el siglo XIX giró alrededor de dos figuras sobresalientes: Lorenzo Campins y Ballester, fundador de la Real y Pontífica Universidad de Caracas y de los estudios médicos en Venezuela, y José María Vargas, reformador de los estudios médicos y fundador de la Facultad de Medicina de Caracas. Para esta época la asistencia médica era escasa y se desarrollaba en hospicios, asilos y centros de tipo curativo, atendidos en su mayoría por religiosas. Durante 3 años, a partir de 1854, hubo grandes expresiones de miedo en Venezuela ante la epidemia de cólera, que produjo una violenta y expansiva mortalidad. Por espacio de un siglo, el paludismo fue la principal causa de letalidad en Venezuela. Para 1905, las 2/3 partes del país eran zonas endémicas y con una mortalidad de 370 por cada 100.000 habitantes. El 1 de enero de 1891 se inauguró el Hospital de Vargas. Para el año 1889, el ministro de Instrucción Pública decide enviar a París al joven médico venezolano José Gregorio Hernández, para que se especializara en las ramas experimentales de la medicina, con el fin de modernizar los estudios médicos y garantizar el progreso científico de la medicina nacional. En 1909 se decretó la vacunación antivariólica y el gobierno instaló la llamada Comisión de Higiene Pública. La evolución de las acciones del Estado en el siglo XX en lo que se refiere a salud en Venezuela fue muy importante realizar el saneamiento ambiental y la medicina preventiva contra las endemias rurales que azotaban al país. Sin embargo, los progresos fueron lentos e irregulares hasta el punto que podríamos hablar de
el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social con una importante dirección de malariología. Para 1947, el problema de salud fue reducido a 3 aspectos fundamentales: defensa, fomento y restitución, los cuales fueron afrontados por un solo organismo nacional, en este caso el propio Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. En cuanto al contexto histórico del surgimiento del Ministerio de Sanidad, tenemos que en 1936 se crearon organismos de protección y asistencia como el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. El entonces presidente Eleazar López Contreras expuso como motivo la importancia de la higiene pública para el crecimiento y fortalecimiento de la nación. En 1938 se crean unidades sanitarias para desarrollar la Red Nacional de Servicios Curativos y Preventivos, los cuales se desarrollaban en hospitales y unidades sanitarias. El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social es el que conocemos en la actualidad como el Ministerio del Poder Popular para la Salud, cuyo fundamento es ser un órgano rector en la salud pública de referencia internacional, con reconocida capacidad para garantizar una sociedad y entorno saludable, con eficacia y eficiencia en el desarrollo y ejecución de políticas apegadas a los principios, derechos y deberes constitucionales. Entre las estrategias, programas y planes de salud regentes en esta época, tenemos el programa del 21 de febrero de 1936, con sus grandes defensores y sus grandes detractores. Como todo en la historia, fue un intento ordenado de señalar necesidades, buscar soluciones y establecer prioridades. El plan de gobierno comprendía la creación de un instituto de higiene para la formación de técnicos sanitarios, higiene rural y la lucha contra las endemias como el paludismo y las parasitosis, higiene urbana y el logro del saneamiento ambiental, protección de la madre y el niño, que posiblemente este fue el rubro en el que se hizo mayor hincapié y donde se consiguió mayor éxito. Lucha antituberculosa, la cual fue muy exitosa, y la lucha contra las enfermedades venéreas. Pero no solamente se fundaron instituciones gubernamentales, sino que en el sector privado se creó la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, bajo el lema "Somos la voz de la infancia venezolana", en enero de 1939. Comenzamos con la red hospitalaria y los programas de medicina preventiva. A comienzos del siglo XX se crearon las primeras escuelas de salud pública, con un énfasis fundamental en la parte sanitarista y preventiva. Ya para el año 1938 se fundaron las unidades sanitarias, que serían las preventivas y las curativas en los hospitales. Llegó la época de oro en la década de los 50, en el lapso cual tomó fuerza la medicina curativa y se desarrolló la red de instituciones hospitalarias en el país. Continuamos con los aspectos económicos de Venezuela y sus implicaciones en la salud. Para el año de 1920 comienza la explotación del petróleo en Venezuela y se acrecienta el subdesarrollo capitalista, pero el sector agrario resulta totalmente descuidado. Estos grandes ingresos permitió la llegada de equipos tecnológicos al país y al área de los hospitales. Cabe destacar que en el año de 1950 se inventó el cuchillo de diamante por Humberto Fernández Mora. Llegó la década de los 80 y con ella, hasta finales del siglo XX, predominó lo que llaman la fase curativa de bajos ingresos petroleros, trayendo como consecuencias la caída del modelo curativo, y los gastos del ministerio se van un 70% a la atención hospitalaria y solamente en un 0.3% en promoción de la salud. Continuamos con la consolidación del modelo curativo de los altos ingresos de petróleos y el llamado hospitalocentrismo. En la década de los 60 y los 70 se desarrolló en Venezuela un modelo curativo hospitalario facilitado y sustentado por los altos ingresos de petróleo. Para 1999, el sistema comienza a experimentar una reorientación conceptual que se desplaza de la enfermedad al énfasis de la salud, el llamado hospitalocentrismo a la atención primaria ambulatoria, que va de lo central a lo regional y local y del enfoque individual al comunitario. Y por último, tenemos las consecuencias del modelo curativo. Como ya conocemos, este modelo vino por los altos ingresos del petróleo, pero debido a la caída de los gastos en salud en general no satisfacían las necesidades de la población
y las graduaciones de médicos y cirujanos de las diferentes universidades no cubrían las demandas de salud de las masas excluidas de la población. En la década de los 70 se incrementó la desnutrición y las muertes infantiles por causas prevenibles, con diferencias evidentes entre las causas de muerte por las clases sociales. Por eso, uno de los sectores más afectados es el sector marginal, donde la mortalidad infantil por su parte era de 2 a 3 veces superior en estos barrios marginales que en las zonas urbanas. Según datos del Ministerio de la Salud, algunos de los problemas principales que trajo este modelo de atención al público en ese momento se encontraban la débil capacidad gerencial, la baja eficiencia y calidad de servicios y la deshumanización de la atención, entre muchas cosas más. Modelo preventivo y curativo de salud. El modelo preventivo es el que establece los parámetros para evitar la enfermedad. Esta medicina parte de la salud con el ánimo de preservarla y evitar más sufrimiento, y este se suele preferir antes que el modelo curativo, aunque no siempre es posible. En cambio, el modelo curativo parte de la enfermedad y del enfermo con el tratamiento o terapias para sanar la enfermedad, cuando ésta no puede ser prevenida o ni siquiera se hizo el intento. De acuerdo a estos dos modelos, la Venezuela petrolera se ubicó en un modelo preventivo, ya que al haber las posibilidades petroleras del país y de su consecuente posición estratégica, se determinó la llegada de la ayuda por parte de la Fundación Rockefeller para combatir la fiebre amarilla. Asimismo, esta fundación fue fundamental en la preparación de un personal de la naciente estructura sanitaria y la realización de una intensa campaña de educación y propaganda sanitaria. La creación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social fue el 1 de marzo de 1936 a consecuencia de la caída de la dictadura de Juan Vicente Gómez y también del papel de algunos científicos e intelectuales que tuvieron una visión sanitarista y preventiva, a la que contribuyó a la renta petrolera que recibía el país. La crisis en el sector salud empezó entre los 60 y 70, cuando el gasto en salud en general no satisfacía las necesidades de la población, ya que se desarrolló un modelo curativo hospitalario, desplazándose los programas preventivos. Las graduaciones de los médicos cirujanos de diferentes universidades del país no cubrían con las demandas en salud de las grandes masas excluidas de la población. Esto trajo como consecuencia una fase curativa de bajos ingresos petroleros que eran costosos porque se necesitaban constantes inversiones, era ineficiente porque no satisfacía las necesidades y sin equidad porque era diferente la esperanza de vida entre pobres y ricos. Proceso de privatización y transnacionalización de la salud. Este proceso, al igual que en todos los países latinoamericanos, Venezuela no escapó de comenzar también la privatización de las empresas de los servicios públicos, entre ellos el sector salud. En medio de la incertidumbre de este plan creó entre los trabajadores y el partido gobernante, siguiendo la ola privatizadora que recorrió el mundo en ese entonces, el gobierno encabezado por Carlos Andrés Pérez auspicia la venta de empresas. Inician las transnacionales a invertir en Venezuela, ambicionados por el bajo costo de la mano de obra y altos ingresos que generaban, trayendo como consecuencia un alto costo en los tratamientos, intervenciones quirúrgicas, procesos regenerativos que solo se pueden adquirir en clínicas con altos costos, ya que éstas estaban equipadas con todos los aparatos que se necesitaban, mientras que en las instituciones públicas no los tenían, y las personas de bajos recursos les era dificultoso hacerse estos tratamientos en dichos lugares. Nuevos enfoques de la salud. El enfoque de la salud pública es una estrategia, una forma de pensar para enfrentar y poder determinar una situación en el tema de la salud. Así como se plantea que los problemas de salud deberían ser interpretados y solucionados dentro de su contexto social, político, económico o institucional. El nuevo modelo de atención centrado en el usuario responde a los principios de la equidad, calidad, accesibilidad, integridad y participación social en la humanización.
Actualmente existen 4 enfoques teóricos. Para la explicación de esto serían la teoría materialista, la teoría psicosocial, la teoría de producción social, la teoría de ecosocialismo. La atención primaria es uno de los enfoques principales de la salud hoy en día. El bienestar centrado en las necesidades y circunstancias de las personas, las familias y las comunidades. Esto aborda mucho la parte de la salud, tanto física como mental, llegando a zonas donde incluso no hay alcance para las personas de cierta región, llegar a los medicamentos, al sistema de salud. Y uno de los planes es la atención primaria, que sería llegar a esos puntos donde las personas no pueden movilizarse. Hablaríamos de regiones lejos de la ciudad o de hospitales importantes para recibir algún tratamiento mucho mayor de lo que sería a lo mejor cualquier tipo de gripe, hablando por ejemplo de unas personas que reciben quimioterapia, de unas personas que reciben diálisis, a lo mejor en sus zonas no tiene. Uno de los objetivos principales es quizás hacer jornadas cerca de los sitios que no están precisamente localizados en la ciudad o donde están los hospitales más grandes. Las características mórbidas según los periódicos. El tema mórbido es muy amplio, sin embargo, en la parte de la medicina se basa un poco más hacia la obesidad mórbida y el sobrepeso. Son temas importantes para la salud, ya que son enfermedades crónicas que afectan muchísimo el cuerpo. Hay características específicas para este tipo de obesidad, hablando desde la parte mórbida, que serían los temas respiratorios. Tiene tanta acumulación de grasa debajo del diafragma y en eso hace que la persona no pueda respirar bien. Los temas de osteoarticulares, los temas cardiovasculares, gastrointestinales, metabólicos, y para esto hay que contar, son características de las más importantes que podemos ver en lo que sería la parte médica de lo que uno llama mórbido, que se basa hacia la obesidad. Los planes de salud en Venezuela. El principal plan de enfoque en Venezuela es la promoción de la salud. El término promoción de salud adoptado por la Organización Mundial de la Salud y adoptado aquí en Venezuela se refiere al proceso que facilita a los pueblos aumentar el control sobre la salud, así como mejorarla. La promoción de salud en cualquier ambiente, cuidado, escuela, etc., está basada en la premisa de que el desarrollo potencial de la salud puede ser tormentado a través de estrategias bien definidas. Para esto, los profesionales de enfermería pueden cumplir con éxito en su rol. Deben cumplir con el respeto hacia los pacientes mediante el método científico de nuestra profesión. En la etapa de valoración, tratar el análisis de manera crítica con toda la información que se dispone para hacerlo mejor y que la salud pueda funcionar de manera óptima en el país.